gustaría aclararles ahora algunos conceptos generales. Vamos a ver 5 características implicadas en cualquier consumo problemático o comportamiento compulsivo. La primera es la pérdida de control o el modo compulsivo. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sí? Dentro de cualquier tipo de conductas uno podría diferenciar en el impulso, ¿sí? Que sería ese inicio, digamos, de acción, y lo compulsivo, que sería no poder dejar de repetir esto. En toda conducta compulsiva se encuentra presente este mecanismo. Pero muchas veces, digamos, esa persona no tiene esa conducta solamente con una sustancia, ¿sí? Cuando uno empieza a trabajar con ella, va a ver que ese modo está instalado en muchos órdenes de su vida. Quizás la situación del consumo de sustancias o si repetidamente juega, esa es la más visible, pero no es la única. Entonces, todos los tratamientos están orientados desde la clínica a que aquel no solamente logre la abstinencia en el caso de que ese sea el objetivo de la persona, sino que pueda rever los modos compulsivos. Cuando nos referimos, digamos, a un modo compulsivo, nos referimos siempre, ¿sí?, a una conducta que algún nivel de sufrimiento genera en aquel que la lleva a cabo, ¿sí? Entonces, por eso, desde el módulo anterior siempre planteamos pensar en una relación y que ese modo relacional genera algún tipo de sufrimiento, independientemente de cuál sea la sustancia o cuál sea la conducta. Otra característica, digamos, es la abstinencia, ¿sí? La abstinencia son todos los signos y síntomas que aparecen, ¿sí?, no solamente porque yo decido dejar una sustancia, sino entre un episodio de consumo y otro. Muchas veces se supone que la abstinencia es deseo de consumo y es la menor de las veces de esa forma. La mayor parte, digamos, de la abstinencia tiene que ver con episodios de inestabilidad emocional, sobre todo irritabilidad, ansiedad, sintomatología como el insomnio y demás. Digamos, la abstinencia se percibe mucho más, digamos, como un factor de inestabilidad emocional que con el simple deseo de consumo. Por eso es importante, digamos, trabajar con alguien que está queriendo, digamos, disminuir o dejar alguna sustancia, trabajar sobre poder disminuir el efecto displacentero de la abstinencia. ¿Por qué? Porque si ese efecto displacentero se hace muy agudo, lo más probable es que haya una recaída en consumo. Entonces, lo más importante es que se pueda ir haciendo la deshabituación, ¿sí?, con el menor costo posible para esa persona. La tolerancia es la necesidad, digamos, que se tiene de aumentar la cantidad o la frecuencia, digamos, si hablamos de una conducta compulsiva, para lograr ese mismo efecto placentero. Esto varía de algunas sustancias a las otras. Uno podría decir las sustancias que se fuman, como la marihuana o como el tabaco, despiertan tolerancia mucho más rápido que otras sustancias, como por ejemplo el éxtasis, pero lo vamos a ir viendo alrededor de las clases, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene una condición neurobiológica, digamos. Por otro lado, los efectos de intoxicación, ¿sí? Cuando una persona se encuentra bajo efectos de sustancias, ¿sí?, y uno podría generalizarlo de esta forma. Todas las sustancias psicoactivas y todas las conductas, digamos, psicoactivas que funcionan como estimulantes, ¿sí?, en ese sentido, hacen, digamos, que haya determinadas áreas del cerebro, ¿sí?, que se estimulen y que haya otras que se deprimen, ¿sí? Las que se deprimen están en esta parte de nuestro cerebro. Aquí funciona todo lo que es, digamos, el despliegue reflexivo, los límites, el pensamiento simbólico y demás. Entonces, uno podría pensar que bajo efectos de intoxicación, ¿sí?, una persona tiene mayor intencionalidad de continuar consumiendo. Y muchas veces lo que pone límite a esa situación es alguna situación física, ¿sí? Y, por otro lado,
pensar que cuando hay una situación de consumo problemático, siempre hay una multiplicidad de situaciones en distintas áreas de la vida de esa persona, ¿sí? Por un lado, la coexistencia de alteraciones en el área laboral, en el área de su familia, en el área social y demás. Por otro lado, está lo que antiguamente se llamaba patología dual. Quiere decir, la presencia de una conducta compulsiva, ya sea con sustancias o con el juego, ¿sí? En compañía de un trastorno, digamos, del estado de ánimo. Por ejemplo, un paciente que consume sustancias y que también tiene, digamos, asociado lo que sería un cuadro depresivo. Eso durante mucho tiempo se llamó patología dual, o sea, la convivencia de dos diagnósticos. Hoy se sabe que muy probablemente lo que, si bien antes de que una persona empezara a tener un comportamiento compulsivo con sustancias podía no tener un trastorno del ánimo como por ejemplo la depresión, pero luego de un tiempo del consumo, digamos, posiblemente tenga sintomatología depresiva, porque esa es de alguna manera la evolución natural de cualquier comportamiento compulsivo sostenido en el tiempo. Por supuesto no podemos decir cuánto, digamos, ¿sí? La evolución natural de un comportamiento compulsivo tendría que ver con una primera fase de estimulación, una segunda fase depresiva y una tercera fase en la que podrían aparecer sintomatología psicótica, que no solamente de sintomatología positiva, como alucinar o como alguna sintomatología paranoica, sino, digamos, sintomatología que llamamos negativa, paciente muy aislado, paciente que no tiene la más mínima intención de tener ningún tipo de relación con un otro. Y además de esto, muchas veces, digamos, la patología adictiva está asociada a otro tipo de patologías como, digamos, todo lo que serían enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, es un paciente que requiere de un abordaje lo más interdisciplinario posible. Por último, algunos conceptos que ustedes van a ver que los docentes van a ir usando. La palabra uso, ¿sí? Refiere a un primer contacto, a un contacto de experiencia, ¿sí? Otro término que hemos empezado a utilizar es lo que se llama abuso episódico, ¿sí? Y ahí nos referimos cuando alguien no tiene una conducta frecuente, digamos, de uso de alguna sustancia, pero que en un momento determinado, como puede ser un sábado o un sábado cada 15 días, ¿sí? Realiza un abuso excesivo de una sustancia. Pensemos, por ejemplo, en la previa, ¿sí? Y pronto, bueno, en el módulo de alcohol van a poder ver justamente que el consumo de alcohol en poco tiempo, digamos, es uno de los factores más probables de generar una intoxicación etílica, ¿sí? Que es un cuadro muy grave y lo es más aún cuanto más joven es la persona que lo está cometiendo. Eso se llama abuso episódico, ¿sí? El abuso ya es la sistematización del consumo, ahí ya aparece, digamos, la tolerancia y la abstinencia, eh, y obviamente hay varias áreas alteradas, digamos, de la vida de esa persona. La mayor parte de las personas que tienen un consumo problemático lo tienen, digamos, dentro de los márgenes del abuso, ¿sí? Ahí estaría la mayor cantidad de población. Con respecto a lo que llamamos dependencia, ¿sí? Bueno, ahí estamos hablando de una persona en donde toda su existencia gira alrededor, digamos, del consumo de sustancias, ¿sí? Por último, me gustaría definir cuatro términos, perdón. Por un lado, droga es una sustancia que aplicada a un ser vivo genera una respuesta. Paracetamol, por ejemplo, ¿sí? Un fármaco es una droga útil para una enfermedad. De cualquier manera, no, ¿sí? O sea, indicada de determinada forma, ¿sí? Se puede utilizar como un fármaco. Y un medicamento
Es la droga más los excipientes, ¿sí? Que se administra a un paciente con una determinada dosis y por una vía correspondiente. Cualquiera de estas, digamos, sustancias puede ser un tóxico, ¿sí? Un tóxico es una sustancia que produce trastornos graves en un individuo. Entonces, muchas veces cuando hablamos de sustancias psicoactivas, pensamos en solamente sustancias tales como la cocaína, el alcohol, el éxtasis y demás. Y muy poco frecuentemente pensamos en las sustancias de uso común, ¿sí? En todo lo que puede ser analgésicos, digamos, ansiolíticos y demás. Es importante, hay una frase que utilizamos muchas veces quienes trabajamos con personas que tienen esta problemática, que quiere decir, cualquier tipo de ingesta de medicación sin receta es un abuso. Por último, me gustaría aclarar, digamos, sobre todo algunos mitos asociados al comportamiento compulsivo. Un mito es una creencia que muchas veces funciona como si fuera una certeza y tenemos muchísimos a nivel de representación social. Algunos que me gustaría, digamos, plantearles. El primero es: los adictos son delincuentes. El consumo y la delincuencia no se relacionan de manera directa, ¿sí? Quizás socialmente se crea que el consumo provoca un aumento de la delincuencia, pero no es real. De hecho, digamos, cuando muchas veces una persona que tiene esta problemática, ¿sí?, realiza robos y demás, son intrafamiliares. Muy pocas veces, ¿sí?, eso se traduce a una situación externa a su familia o su grupo de pertenencia. Sí es real, digamos, y quizás aquí esté la asociación, en que muchas veces, digamos, las sustancias se utilizan para poder regular algún tipo de emocionalidad, ¿sí? Puede ser que yo la utilice como para acercarme a hablar con alguien que me gusta, ¿sí? O a cometer un robo, ¿sí? Pero una cosa directamente no está relacionada con la otra. Y creo que este es uno de los puntos de mayor estigmatización, digamos, que tienen los pacientes. Yo siempre digo, es un paciente que tiene mala publicidad, ¿sí? Porque siempre se escucha que roba, que miente, que manipula, ni más ni menos que cualquiera de nosotros. El otro mito es: el único tratamiento efectivo para las personas que tienen adicciones es la internación. Por supuesto que no. Ese es el último recurso que se utiliza y que solamente se utiliza cuando tenemos el conocimiento, digamos, efectivo, que eso será lo mejor para esa persona, aunque eso implique alejarlo de su familia o de su contexto, al cual se va a tener que reinsertar con posterioridad. La ley vigente en Argentina, ¿sí?, promueve todo lo que es tratamientos voluntarios y ambulatorios. Llámese centros de día, espacios de talleres, psicoterapia o todos aquellos dispositivos e intermedios que pueden alojar a alguien sin sacarlo de su contexto. Hay una sola, digamos, indicación, hay una sola situación en donde la indicación de internación es la única, que es: se podrá, digamos, internar a un paciente con su voluntad o en contra de su voluntad, si o solo si un equipo interdisciplinario, médico, psicológico, ¿sí?, evalúa riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Esa es la única indicación de internación que se realiza hoy. Por otro lado, tenemos otro mito, que es: el adicto tiene que tocar fondo y reconocer por sí mismo que necesita un tratamiento. Tocar fondo es encontrar un límite, digamos. Y muchas veces ese encontrar el límite, ¿sí?, en lo físico o en una relación o en donde sea, es el que impulsa esa primer consulta o ese pedido de ayuda. Es muy valioso que uno lo tenga muy en cuenta, aquello que precipitó la situación, porque el consumo en sí mismo no. Yo no veo a nadie, digamos, que viene a consulta después de haber consumido anoche por primera vez, ¿sí? No viene por eso, viene cuando las consecuencias del consumo son negativas, ¿sí?
Por eso siempre tenemos que plantear esto, el tratamiento con pacientes es que pueda modificar su modo relacional, ¿sí? En tanto él mismo nos está planteando que le genera algún nivel de sufrimiento, ¿sí? Otro mito es que legalizar disminuye el consumo y prohibir o penalizar lo aumenta. No es real, ¿sí? La ley argentina, si bien es bastante rígida porque de alguna manera penaliza todo, la tenencia, el consumo, la venta, todo, ¿sí? Independientemente de eso, históricamente las drogas siempre han existido, la cocaína en algún momento ha sido legal, después fue ilegal y demás, y eso nunca mostró, de hecho el alcohol fue durante muchos años ilegal, y eso nunca mostró, digamos, situaciones significativas en relación a las estadísticas de las personas que presentaban problemáticas, ¿sí? Sí se sabe que lo que serían políticas de reducción de daño, como por ejemplo no fumar en lugares cerrados o no manejar bajo efectos de alcohol o de sustancias, eso sí, reduce, digamos, el consumo, como cualquier programa de prevención que se pueda instalar. Sí me gustaría aclarar esto, la problemática de consumo, digamos, ya sea con sustancias o con conductas, es un problema de salud, digamos. Si hablamos de un problema legal, ese será el narcotráfico, pero por sobre todas las cosas, la problemática de consumo es una problemática de salud. Hay muchos más mitos, digamos, y representaciones sociales que nos invaden a todos. Ser promotores de salud nos obliga a replantearnos nuestras creencias y nuestros prejuicios. Consumir sustancias no es un problema moral, ni legal, ni voluntario. Es un problema de salud. Pensar en esa problemática en estos términos nos va a permitir acercarnos a aquel quien nos solicite ayuda sin estigmatizar, ni juzgar, ni discriminar.